Primero vamos a hablar del sistema real de la empresa. Yastel es un operador global de telecomunicaciones que ofrece soluciones de banda ancha, de voz, datos, internet y telefonía móvil, destinadas al mercado residencial y de empresas de España. Cuenta con tecnología ADSL2 Plus y VSL2 y dispone de 650 centrales distribuidas por todas las provincias de la península y Baleares. En cuanto a los datos del sistema de financiación, durante el ejercicio del año 2010 se obtuvo un beneficio neto de 7,2 millones de euros frente a los 24,5 millones de euros de pérdidas del ejercicio 2009. Estas pérdidas se debieron principalmente por las fuertes inversiones en infraestructura y por el coste de adquisición de nuevos clientes. En cuanto al incremento de ingresos, se debe principalmente a dos sectores: al minorista, que aumentaron los ingresos en un 45%, y en el mayorista aumentaron en un 11%. La sociedad enfoca sus actividades en las siguientes áreas: consolidación, mejora y crecimiento de la base de clientes, lanzamiento de nuevos servicios, desarrollo de iniciativas comerciales, desarrollo de atención al cliente, despliegue de red, publicación del plan de negocio 2010-2012 y actividades de financiación del negocio. En cuanto al EBITDA, se incrementó del año 2009, que tenía 40 millones de euros, al año 2010, que obtuvieron 94 millones de euros, y este crecimiento se debió principalmente a los siguientes factores: un mayor crecimiento de ingresos en la división de telecomunicaciones minoristas, un crecimiento más lento en los gastos generales y de administración, la contención de los gastos de adquisición de clientes a pesar del gran incremento de clientes de ese año, y la disminución de los niveles de provisión de las deudas de dudoso cobro, debido a la aplicación de procedimientos y medidas de control de riesgo adicionales. En cuanto a las áreas del sistema directivo, por un lado tenemos el Consejo de Administración, sistema directivo, en el que destaca la figura del presidente del Consejo de Administración, Leopoldo Fernández Pujals. En el sistema financiero, comité ejecutivo, destaca la figura del consejero delegado, don José Miguel García Fernández, y en cuanto a las filiales podemos destacar dos de ellas. Yascom Ltd, cuya función principal es la prestación de servicios de telecomunicación, y Yasplat S.A., cuya actividad principal son los servicios de telemarketing y Yascolte. En cuanto al empresario corporativo, la figura que lo representa es don José Miguel García Fernández, que, como hemos dicho antes, es el consejero delegado. Como ejemplo de empresario riesgo en Yastel, podemos destacar el caso Pujals, que ha invertido 110,5 millones de euros desde su desembarco en Yastel y una cantidad ahora valorada en 148 millones, por lo que sus beneficios ascienden a 37,5 millones de euros. Es una cifra modesta, pero destacable si tenemos en cuenta que en 2009 la empresa tocó fondo con 1,21 euros y que supuso unas pérdidas para el inversor de hasta 50 millones de euros. Como ejemplo de empresario innovador, tenemos por un lado el acuerdo con Canal Plus para distribuir sus contenidos a través de Internet. Yastel ofrece a sus clientes el disfrute de los contenidos de Canal Plus de manera online y de forma rápida y sencilla. En cuanto al lanzamiento de un nuevo sistema ADSL de 20 megas con anexo M, Yastel ofrece a sus clientes de plan 20 megas una velocidad de subida de hasta 2,5 megas. Vamos a comenzar hablando de los elementos más significativos de los estatutos de la compañía. La razón social es Yastel PLC y pertenece al sector de las telecomunicaciones. Su domicilio está en Londres. Su fecha de constitución fue el 10 de enero de 1997 y su fecha de fin de ejercicio es la del 31 de diciembre. El capital social de la compañía asciende a 195,5 millones de euros, que se dividen en diferentes acciones con un valor nominal de 80 céntimos cada una. Aquí podemos observar los cambios en la bolsa, esta de hace 2 años, de hace 1 año y la actualidad. También podemos apreciar el cambio en las estadísticas bursátiles desde los años 2007 al 2010. El capital adquirido ha aumentado, así como el último precio de periodo. Las normas más importantes del funcionamiento de la Junta General.
Se celebran juntas generales anuales, que deben ser convocadas en un plazo máximo de 6 meses a la fecha de fin de ejercicio. Las comunicaciones de las juntas generales. Las convocatorias de las juntas generales incluirán toda la información requerida por la legislación. Asimismo, las notificaciones deberán ser entregadas a todos los socios, aunque hay algunas excepciones. Además, la sociedad deberá especificar en la convocatoria la fecha de celebración de la Junta General. También destaca la figura del presidente, que en el caso que éste no pudiera presidir la Junta, lo haría el vicepresidente y, en su defecto, un consejero. También se puede dar un aplazamiento de las juntas. El presidente podrá aplazar una Junta General en la que hay quórum si se cumplen algunas condiciones. Si los socios consienten el aplazamiento aprobado en un acuerdo ordinario, si consideran que es necesario para restablecer el orden o si consideran que es necesario para la seguridad de las personas presentes en la Junta. Y también se puede llevar a cabo una modificación de acuerdos. La composición y el funcionamiento del Consejo de Administración. El número de consejeros no puede ser un número inferior a 5 ni superior a 12. No existe la obligación de ser accionista. Los consejeros no están obligados. La remuneración de los consejeros. La remuneración ordinaria será fijada por el Consejo. Nombramiento de consejeros ejecutivos. Para el cargo de presidente, consejero delegado solidario o consejero delegado sustituto o asistente del consejo delegado, pueden ser automáticamente revocados, pero para cualquier otro cargo no es así. También pueden destacar los poderes de los consejeros ejecutivos y del presidente, que podrá ser honorífico o podrá recibir una remuneración por parte del Consejo. Aquí también podemos observar las sociedades más importantes del grupo empresarial. Por ejemplo, Just.com, cuya actividad principal es la prestación de servicios de telecomunicación y tiene una participación del 100%. O Movilweb 21 S.A., cuya actividad principal es latente y también tiene una participación del 100%. Los accionistas de control o activos y capital flotantes mandan a accionistas pasivos. Los 4 accionistas mayoritarios son Leopoldo Fernández Pujals con un 19,22% y después José Miguel García Fernández con un 0,03%, José Ortiz Martínez con 0,2% y Pedro Ángel Navarro con el mismo porcentaje. Sabemos que el capital social de Yastel ronda unos 196 millones de euros y que el 80,71% pertenece a accionistas minoritarios, por lo que el capital que recae en estos es de unos 150 millones de euros aproximadamente. Continuamos con las diferencias entre el balance individual y el consolidado. Vamos a estudiar 3 aspectos: el activo corriente, el patrimonio neto y el pasivo no corriente. En el activo corriente, el balance individual es el interés de créditos de empresa del grupo y el balance consolidado en este caso no aparece. El patrimonio neto tiene un balance individual que serían los gastos de diferencias de conversión por el efecto neto deudor derivado de la diferencia de valor de los activos y los pasivos. Y el balance consolidado serían todas las reservas que tendría el grupo. En el pasivo corriente no tendría sentido hablar de un balance individual, pero sí de un balance consolidado. En este caso sería el arrendador que cede el uso y disfrute de un bien por cierto tiempo de periodo a otra entidad, que sería la arrendataria, la cual pagaría una cierta renta al arrendador por el disfrute de estos servicios. El informe de auditoría se compone de 14 elementos. Aquí tenemos el párrafo de opinión, el cual de 2010, en el cual se dice que se aprueban las cuentas, ya que se cumplen todas las normas internacionales de información financiera establecidas por la Unión Europea. En este caso no aparece ninguna salvedad destacable. En los elementos del balance hay 5 que son los más importantes, que serían los activos no corrientes, los activos corrientes, pasivos no corrientes, pasivos corrientes y patrimonio neto. Dentro de los activos no corrientes cabe destacar los activos intangibles, los inmovilizados materiales, el activo financiero no corriente. Dentro del activo corriente podemos destacar los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar,
otros activos financieros corrientes, efectivo y otros activos líquidos equivalentes. En los pasivos corrientes podemos destacar las obligaciones y otros valores negociables a largo plazo, provisiones a largo plazo, deudas con entidades de crédito y obligaciones por arrendamientos financieros a largo plazo. Los pasivos corrientes se componen de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores negociables a corto plazo y obligaciones por arrendamientos financieros a corto plazo. Y en cuanto al patrimonio neto, estaría compuesto del capital suscrito, la prima de emisión, las reservas y otros instrumentos de patrimonio. Las variaciones de un año al siguiente. En este caso vamos a evaluar al fin de ejercicio a fecha 31 de diciembre de 2009 y de 2010. Los activos no corrientes y corrientes podemos ver cómo en este caso los activos corrientes y en este los activos no corrientes disminuyen en 2010 en caso de los activos corrientes cuando hablamos de los activos intangibles y de los activos financieros no corrientes. Sin embargo, aumentan los inmovilizados materiales. En los activos corrientes podemos ver cómo los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar aumentan, pero sin embargo disminuyen otros activos financieros corrientes y efectivos y otros activos líquidos equivalentes. Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, podemos destacar que todas las cuentas a cobrar tienen un vencimiento inferior al año. El periodo medio de cobro es de 17,1 días y el principal riesgo de crédito del grupo es atribuible a los deudores comerciales. Las reservas de la compañía se componen de 648 millones de euros por resultados negativos de ejercicios anteriores y 165 millones de euros de ganancias no distribuibles. Los pasivos no corrientes es la deuda financiera a largo plazo. Instrumentos financieros, podemos ver el grupo emite instrumentos financieros para financiar sus operaciones. Y luego la gestión del riesgo de liquidez, en la cual el grupo podría estar expuesto a riesgos de liquidez a corto plazo si las necesidades de salida de efectivo superan a las entradas. Por último, en los pasivos corrientes, los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, los acreedores comerciales corresponden principalmente a los saldos a pagar por costes y gastos correspondientes a las operaciones. La deuda financiera a corto plazo, de nuevo vamos a ver cómo fue en 2009 y en 2010. En 2009 vamos a hablar de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, y en 2010 igual, y lo vamos a ver en grupo y de manera individual. En manera de grupo, el total de acreedores disminuyó 15.000, y el individual disminuyó 25.000. Y el total de obligaciones por arrendamientos financieros a corto plazo, de nuevo en 2010 aumentó de manera grupal, y en este caso no tendría sentido hablar de manera individual. Los inmovilizados materiales, la compañía, la sociedad no posee ningún activo fijo material. El grupo se divide en instalación técnica y maquinaria, y el deterioro activo no corriente. Y los inmovilizados intangibles sería la compañía, que sería la sociedad que no tiene activos intangibles. El grupo, el importe del inmovilizado intangible totalmente amortizado el 31 de diciembre de 2010 y en uso asciende a 80,78 millones de euros. 70,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2009. Al cierre del ejercicio de 2010, el grupo tiene realizados pedidos de activos por 0,1 millones de euros. Durante el primer semestre del año 2010, el grupo Yastel registró unas pérdidas netas de 2,7 millones de euros, lo que supuso una disminución del 92% en comparación con los 32,3 millones de pérdidas del ejercicio anterior. Estas pérdidas han sido originadas por tres
Causas principales: en primer lugar, las inversiones en infraestructuras, que supusieron 30,4 millones de euros en el primer semestre del ejercicio 2010, un 9,3% de incremento comparado con los 27,8 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Por otro lado, las inversiones en el área comercial, con el fin de aumentar la base de clientes, que conllevaron gastos de red en los servicios de atención al cliente, en el marketing y en la publicidad. Y por último, los gastos financieros, que ascendieron a 10,4 millones de euros. Como el proveedor de servicios de telecomunicación que opera con su propia red, el grupo Jazztel necesita alcanzar un número mínimo de clientes que aseguren la rentabilidad y que den respuesta a las inversiones realizadas. Durante el primer semestre del 2010, el grupo Jazztel ha continuado consolidando su hueco en el mercado español de las telecomunicaciones y para ello ha enfocado sus actividades en los siguientes puntos: la consolidación, mejora y crecimiento de la base de clientes, el lanzamiento de nuevos servicios, el desarrollo de iniciativas comerciales, el desarrollo de los servicios de atención al cliente, el despliegue de la red, la publicación del plan de negocio 2010-2012 y las actividades de financiación del negocio. Ahora vamos a pasar a hablar al cálculo de magnitudes de las cuentas anuales. En primer lugar tenemos la rentabilidad, la rentabilidad económica, que puede calcularse como el cociente entre el resultado antes de intereses e impuestos y el activo total. En 2010 la rentabilidad económica fue del 1,17%, mientras que en 2009 fue del 4,19%. Por otro lado, la rentabilidad financiera, que es el cociente entre el resultado antes de impuestos y el patrimonio neto, y podemos ver que en 2010 la rentabilidad financiera fue del 2,75%, mientras que en el ejercicio del 2009 fue del 9,33%. Por otro lado, el nivel de endeudamiento, que puede calcularse a partir de los pesos relativos del patrimonio neto y pasivos, medidos en porcentaje, podemos ver que en 2010 el nivel de endeudamiento fue del 63,66%, mientras que en 2009 fue del 66,66%. Y el fondo de maniobra, que se calcula como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, en 2010 fue de menos 85.921, que calculado en forma de ratio supone el 62%, mientras que en el ejercicio del 2009 fue de menos 64.283, que en forma de ratio es el 67%. En último lugar, en esta tabla podemos ver las previsiones que el grupo Jazztel ha realizado desde el año 2009 hasta el 2014. Y podemos ver como tanto la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, el nivel de endeudamiento y el fondo de maniobra se prevé que vayan aumentando con el paso de estos años.